y lo menciona. Entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México con el fin de garantizar la trilateralidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tercer punto. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores para que analice la viabilidad de fortalecer el capítulo 19 a fin de construir una herramienta jurídica acorde a las necesidades de nuestro país para enfrentar los diferendos y controversias comerciales con Estados Unidos y Canadá, que sea respetuosa de los intereses y legislaciones de los tres países. Cuarto punto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la mesa directiva de esta soberanía para constituir una comisión de acompañamiento con el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores para la inclusión de Canadá a las negociaciones, garantizando la trilaridad del TLCAN. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Ya. Tiene la palabra la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, presidente. Sí. Adelante. Buscar coincidencias fortalece el trabajo legislativo y hoy hemos encontrado consensos en torno a la preocupación por la falta de información de los avances en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y me parece que es importante aclarar lo siguiente. Hoy coincidimos diversas fracciones parlamentarias con puntos de acuerdo de este mismo tema. Y vale la pena decirlo, que en la suma de esfuerzos y buscamos en qué coincidíamos y vemos cómo podemos fortalecer un tema y un punto de acuerdo que es de total relevancia para nuestro país en estos momentos. Y ante la salida de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico, anunciada en los primeros días del gobierno del presidente Trump, se eliminaba entonces la estrategia del gobierno mexicano para que a través de este instrumento internacional se modernizaran las relaciones comerciales de México con América del Norte, por lo que bajo este contexto la administración del presidente Peña Nieto aceptó ir a un proceso de renegociación. En el informe sobre el inicio de negociaciones para la modernización del tratado, se señala que este debe tener una modernización integral para adaptarlo a los retos de la economía del siglo XXI y extender los beneficios y oportunidades del libre comercio y la integración global a más sectores de nuestras sociedades. Después de un proceso de consultas diversas realizadas por la Secretaría de Economía, se identificaron algunos temas de mayor interés para la sociedad civil y los sectores productivos, como son el acceso a los mercados, las reglas de origen, el comercio electrónico, el comercio de servicio, la solución de controversias, la propiedad intelectual, laboral, el medio ambiente y las pequeñas y medianas empresas. Los comentarios más recurrentes en la consulta fueron mantener el libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, revisar las reglas de origen, donde sea posible, incluir nuevas disposiciones para modernizar el tratado, como el comercio electrónico y el comercio de servicios, es decir, telecomunicaciones y energía, así como la propiedad intelectual, mantener y mejorar los mecanismos de solución de controversias. Se acordaron realizar entre 7 y 9 rondas de negociaciones trilaterales y la Secretaría de Economía se comprometió a informar al Senado de la República sobre el progreso de estas negociaciones. Por su parte, el Senado de la República creó una comisión de seguimiento del proceso de negociación, renegociación de este tratado y quienes velarían por los intereses de México y mantener al menos los beneficios que se lograron durante la vigencia
de este Tratado de Libre Comercio. Es importante resaltar que con la elección del nuevo gobierno, sus representantes fueron integrados a las negociaciones trilaterales que más tarde se volvieron bilaterales. A estas reuniones es importante decir que la Comisión de Seguimiento del Senado de la República no participó. Y es así que el pasado 27 de agosto las autoridades y el equipo negociador de México y Estados Unidos anunciaron que habían logrado un acuerdo preliminar de entendimiento. Por ello, nosotros en Acción Nacional estamos de acuerdo con el punto que hoy se presenta de urgente y obvia resolución. Estamos de acuerdo que es importante que tengamos la información de los avances que se llevan en este sentido. Y por lo que queremos solamente manifestar la adhesión de un resolutivo a los 4 que existen, que sería el siguiente. El Honorable Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía entregue a la brevedad un informe detallado del acuerdo preliminar de entendimiento entre México y los Estados Unidos de América, que incluya un anexo en el que se compare claramente las prioridades que México estableció en las negociaciones para modernizar este tratado y que fueron entregadas a esta soberanía el 31 de julio de 2017. Y entonces, en este anexo, comparar entre los compromisos y las prioridades y los acuerdos que se han alcanzado en esta negociación o acuerdo de entendimiento bilateral con Estados Unidos y que concluyó el 27 de agosto pasado. Es lo que queremos proponer, estando de acuerdo con el punto de urgente resolución que se ha presentado, solamente añadir este resolutivo para que podamos tener la información y hacer un análisis muy objetivo de las prioridades de México que se presentaron aquí en julio del 2017 con el proceso que se lleva de entendimiento de la renegociación hasta este momento. Es cuanto, presidente, y esa es la propuesta a la que le pediría al senador proponente, si me permite y si acepta, que se pueda adherir al punto de acuerdo. Está el senador Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano en el uso de la palabra. Sí, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Pero puede pasar a tribuna. Desde mi lugar está bien, gracias. Pues estamos obviamente de acuerdo en el fondo y yo comparto con la compañera que sea y estamos a favor de obvia y urgente resolución. Sin embargo, de los 4 resolutivos, Movimiento Ciudadano solamente coincide en uno, que es la comparecencia de los secretarios. ¿Por qué? Podríamos entrometernos y hasta estropear un acuerdo que ni siquiera sabemos si se va a dar o no con Canadá. ¿Y qué facultad tiene o no el Senado de meterse a un tratado Estados Unidos-Canadá? Creemos que estamos yendo un poco más del objetivo de este exhorto, que es, si hay un entendimiento México-Estados Unidos, pues danos a conocer al Senado que tenemos la facultad de ese entendimiento. Todavía hoy el embajador en Canadá, de apellido Stonzi, no sabe si Canadá se va a agregar mañana al tratado. Entonces, como que estamos yendo más allá, el incorporar a Canadá. Claro, deseamos que esté, porque la renegociación es de los 3, pero no depende de este Senado que Canadá entre o no entre. Entonces quisiéramos pues acotar a que los resolutivos sean 2, que comparezcan los secretarios y que nos den a conocer el entendimiento, y hasta ahí, no más, porque estaríamos invadiendo quizá temas que ni siquiera le competen, no digo al Senado, ni a México. Es cuanto, presidente. Senador José Narro, lo anoto en la lista. Tenemos al senador Héctor Vasconcelos, después al senador Álvarez y Casa y después estaría usted en el uso de la palabra.
Adelante, senador Héctor Vasconcelos. Miren ustedes, tratando de acotar el debate que nos ocupa en este momento a el punto de acuerdo en cuestión, es decir, creo yo que no se trata en este momento de discutir las virtudes o los defectos del tratado renegociado como tal, sino la urgencia de aprobar este punto de acuerdo. Yo diría que los 4 puntos que estamos proponiendo simplemente resumen cuestiones ampliamente compartidas por todas las fuerzas políticas mexicanas, como el hecho de que el nuevo tratado ya renegociado debe seguir siendo trilateral. Este es uno de los 4 puntos en que estamos insistiendo. Y francamente yo no percibo alguna fuerza política en México que no esté de acuerdo en esta trilateralidad del tratado. Luego, la cuestión de invitar a comparecer a los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, me parece que sobre eso también hay un consenso pleno en esta Cámara y en otros espacios de la sociedad mexicana. En cuanto a constituir, que yo más bien diría reconstituir o reforzar la comisión de seguimiento del Senado a las negociaciones, pues a mí también me parece que es algo en lo que podemos estar de acuerdo la inmensa mayoría, si no es que la totalidad de quienes estamos presentes esta tarde. De modo que, dadas esas coincidencias, no veo por qué no pudiéramos simplemente aprobar este punto de acuerdo. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, senador presidente. Me parece que muy importante subrayar que sí hay una necesidad de saber y conocer por parte de los secretarios de Estado de Economía y Relaciones Exteriores cuál es el estado de avance, que se informe esta Secretaría, de Soberanía, que tengamos condición de conocer en más detalle, incluso para ir adelantando el proceso que por ley le corresponde al Senado. La discusión de la trilateralidad me parece no corresponde como punto de acuerdo. Me parece que incluso hay una discusión pública en Estados Unidos que no debería el Senado mexicano ser objeto directo o indirectamente para favorecer esa discusión. Creería yo, platicábamos ahora con el senador Narro, que eso en su caso podría ser turnado a la Junta de Coordinación Política y que entonces pudiéramos acordar, sí, que estuviera la comparecencia de ambos secretarios de Estado, sí, que el asunto en su finura sea discutido en la Junta de Coordinación Política en materia de lo que pudiera o no ser un asunto trilateral, como el senador Narro ha estado insistiendo, y yo acompaño la necesidad de que el Senado en los mecanismos propios pueda dar seguimiento, pero me parecería que no sería el momento de un pronunciamiento de esta soberanía en esa materia. Hay una enorme indefinición y discusión que ni sabemos ni conocemos. Y honestamente no quisiera, diría la sabiduría popular, engordarle el caldo a otro presidente, por ejemplo, en un vecino del norte, que tiene una discusión, una agenda que nosotros no sabemos ni conocemos. Y podría prestarse de una manera indebida que el Senado mexicano mandara un mensaje que puede ser utilizado en términos de la agenda del presidente de Estados Unidos. Con honestidad les digo que ese tema me preocuparía cómo se usara. Yo estaría absolutamente de acuerdo entonces con el punto que refiere a la presencia de ambos secretarios y que se turnare a la Junta de Coordinación Política para el tema que ha referido el senador Narro, que acompaño en cabalidad en esos términos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador José Narro Céspedes. De que votemos el planteamiento y estando de acuerdo en que el segundo punto de lo que se propuso, que es el tema de la trilateralidad, se pase a la Junta de Coordinación Política
para no pasar un elemento que pudiera distorsionar el problema de la negociación, que ese tema, y con lo demás sí lo aprobemos, agregándole el tema de la bancada del PAN. Ellos agregaron un punto nuevo que queda muy bien, que es un punto muy positivo, que es que nos rinda un informe los organismos de la misma Cámara y que tengamos información sobre el tratado y lo que ha venido pasando en el desarrollo del tratado. Entonces yo plantearía que se pudiera votar, presidente, en lo general los otros 3 puntos que vienen en el documento con el punto que planteó la bancada del PAN, nuestra compañera senadora, y que el tema segundo, el punto 2, que es el tema de la trilateralidad, lo pasemos a la COCOPO, a la Comisión de Coordinación Política. Ese es para terminar la polémica. Gracias, senador. Vamos a terminar de escuchar a los demás senadores. Senador Rogelio Zamora Guzmán, del PRD. Gracias. Adelante. Gracias, presidente. Pues a nombre del grupo parlamentario del PRD, nosotros también queremos adherirnos al acuerdo, sobre todo en el punto número 1, referente a que consideramos de suma importancia que comparezcan los secretarios de Estado que menciona ese punto. Esto debido a que ha llegado el momento, todos sabemos que es una facultad constitucional que tiene este Senado de la República en el artículo 76, fracción primero, de analizar la política exterior del Poder Ejecutivo y segundo, de aprobar los tratados internacionales. ¿Por qué es urgente este tema? Porque tenemos que comenzar primero a conocerlo, saber en qué términos se está llevando la negociación y no esperar a un momento que políticamente va a ser muy complejo si dejamos pasar más tiempo. Y eso nos va a permitir iniciar acciones preventivas que van a afectar directamente a la economía de nuestro país, sobre todo en la región del Bajío, en donde el 11% de los empleos son generados por la industria automotriz. Es algo que no podemos postergar, por eso el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera de urgencia que comparezcan los secretarios de Estado. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Ruiz Massieu. Gracias, presidente. En nombre del grupo parlamentario del PRI, manifestar con toda claridad. Estamos de acuerdo en la urgente y obvia resolución de que comparezcan el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía. Estamos de acuerdo en que se reconstituya la Comisión de Acompañamiento del Senado de la República para retomar el acompañamiento de la legislatura previa que permitió que el Senado pudiese velar porque se privilegiaran los intereses de México, se fortalezca en la negociación la competitividad de la región de América del Norte y se avance en la consolidación de un comercio regional incluyente. Los otros 2 puntos, el relativo a la trilateralidad y a la revisión del capítulo de solución de controversias, estamos de acuerdo en que se turnen a la Junta. Simplemente una precisión. El entendimiento que alcanzó el equipo negociador mexicano con el equipo negociador de Estados Unidos es un entendimiento preliminar. No constituye un acuerdo que sustituya el acuerdo de libre comercio de América del Norte. Es una fase de la negociación nada más. En paralelo ahora se está haciendo la negociación entre Estados Unidos y Canadá. De avanzar se retoma el carácter trilateral de la negociación y en ese momento estaríamos hablando ya de la negociación de un tratado que sigue vigente. Es decir, no está puesta en duda la trilateralidad. Es simplemente una precisión que queríamos hacer a esta soberanía. Sonido en el escaño del senador Bolaños Cacho. A lo mencionado por la senadora Ruiz, 'Massieu. 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 '
Bien, vamos a votar. No hay ningún otro senador ni senador inscrito en la lista. Vamos a votar punto por punto. Y el que se propone agregar, votaremos si se admite a discusión y luego, si es así, se votará también. Adelante, senador, dé lectura, por favor, al primer punto. Sí, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el primer resolutivo del punto de acuerdo. Doy lectura. El Senado de la República llama respetuosamente a comparecer a los titulares de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores ante esta soberanía para explicar a detalle ese acuerdo de entendimiento que llevará a la firma de un acuerdo comercial. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el primer resolutivo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Pasamos al segundo punto. Segundo punto. El Senado de la República exhorta a las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores para que revise y en su caso efectúe las modificaciones necesarias al documento de entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México con el fin de garantizar la naturaleza trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México con el fin de garantizar la trilateralidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sonido en el escaño del diputado Cepeda, perdón, del senador Cepeda. Gracias, presidente. Creo que todos aquí expresamos la voluntad de que este tema no sea votado en este momento, sino que fuese turnado a comisión. Así lo escuché del grupo parlamentario del PRI, así lo manifestó el PAN. Entiendo que el promovente dijo que está de acuerdo y eso nos evitaría pues aquí una discusión en este tema. Pediría que con el auxilio de la Secretaría encontráramos la manera de procedimiento parlamentario para lograr lo que todos queremos, que se turne a la Junta esta parte. Y entiendo que donde hay entendimiento, al menos a mi entender, es en la comparecencia y en que se entregue un informe de la situación. Esa es la solicitud a la mesa para evitar, senador, mandar un mensaje de votación dividida, presidente, en un tema en donde todos estamos de acuerdo. Muy sencillo. Sí. Si el proponente no retira el punto, está a consideración de la Asamblea y la Asamblea con su voto determinará si se aprueba o no. Ningún inconveniente, es decir, el proponente está de acuerdo en retirar este punto. ¿Esto es correcto? Por eso lo retira de esta discusión de urgente resolución para que sea turnado a la Junta. Pongan sonido al escaño del senador Narro, por favor. Sí. Lo que nosotros proponemos es que un punto para su desahogo, que es el segundo, la trilateralidad, se vaya a la Comisión de Coordinación Política. O sea, que vaya a comisiones, pero que se vaya a esa comisión por el tiempo que tenemos encima. Mientras se forman las comisiones, tener una instancia que empiece a revisar el asunto, porque sí es un asunto de mucha importancia. Los otros puntos, incluyendo el punto de la senadora de la fracción del PAN, planteamos que se apruebe, que en todo caso todo el documento en su conjunto para su implementación se turne a la Comisión de Coordinación Política, para que en todo caso se hagan algunos pequeños ajustes a la revisión al documento, pero planteamos que se vote a favor, es lo que proponemos. Bueno, senador, el primer punto se ha aprobado ya. Sí. Sobre el segundo punto, pregunto si que se vaya a la Comisión. ¿Usted está de acuerdo en que se vaya a la Junta de Coordinación Política? Segundo punto, lo retira de esta discusión de urgente resolución el proponente y se turna a la Junta de Coordinación Política. Pasamos al tercer punto.
De lectura, secretario, por favor. Sí, señor presidente. Tercer punto. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores para que analice la viabilidad de fortalecer el capítulo 19 a fin de construir una herramienta jurídica acorde a las necesidades de nuestro país para enfrentar los diferendos y controversias comerciales con Estados Unidos y Canadá, que sea respetuosa de los intereses y legislaciones de los tres países. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el tercer resolutivo de este punto de acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes están porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias, secretario. De lectura, por favor, al cuarto punto. Cuarto punto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la mesa directiva de esta soberanía para constituir una comisión de acompañamiento con el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores para la inclusión de Canadá a las negociaciones y garantizar la trilateralidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el cuarto resolutivo de este punto de acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Estamos en votación. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias. Bien, por favor pregunte a la Asamblea si es de admitirse la adición presentada por la senadora Reynoso e inmediatamente consulte la Secretaría de la Asamblea si se aprueba. Adelante. Consulto a la Asamblea si se aprueba el punto, si se acepta a discusión la propuesta presentada por la senadora Alejandra Noemí Reynoso. Doy lectura a este que sería el quinto punto de acuerdos. El Honorable Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía entrega a la brevedad un informe detallado del acuerdo preliminar entre México y los Estados Unidos de América, que incluya un anexo en el que se compare claramente las prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entregadas a esta soberanía el 31 de julio de 2017 y los acuerdos alcanzados en la negociación bilateral que concluyó el 27 de agosto del 2018. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Pero ese es el procedimiento. A ver. Sí, primero vamos a aclarar esto y luego regresamos a otros que haya, sobre los que haya dudas. Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Micher. La pregunta es, ¿cuáles son de los 4 puntos los que se turnan a la Jucopo? De los 3, perdón. Nada más, bueno, por eso, porque tengo confusión, estoy preguntando, chico. ¿Me puede aclarar, por favor, presidente, cuáles son los puntos que se turnan a la Jucopo y si ya se votaron? Gracias. Se ha aprobado el primero, tercero y cuarto y se ha turnado a la Junta de Coordinación Política el segundo. Estos son los 4 puntos leídos por el senador Narro Céspedes. La senadora Reynoso, propuso un 5º punto adicional. En este momento del procedimiento estamos en la
consulta, a punto de realizar la consulta sobre si se admite a discusión. Si se admite a discusión, lo discutimos y votamos. Si no se admite a discusión, ya no se discute por el Pleno. Senadora Vanessa Rubio. Muchas gracias, presidente. Una moción de orden y aclaración. Entiendo, por lo que he estado escuchando, que el acuerdo generalizado es, número uno, que se llame a comparecer a los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores para que nos den la actualización del estado de las negociaciones y de lo que viene hacia adelante, y que el resto de los puntos se turnaba a la Jucopo para su redacción, porque no estamos de acuerdo en muchos elementos de la redacción. De hecho, el punto número 4 que se acaba de aprobar tiene un elemento muy importante, y ya lo señalaba muy bien el embajador Vasconcelos, que es: estamos de acuerdo en la comisión de acompañamiento, pero no que la comisión de acompañamiento sea para exigir la trilateralidad. El TLC es trilateral por antonomasia, no necesitamos exigir que sea trilateral, y si hay un convenio previo bilateral entre dos países, es algo natural como parte del proceso de negociación de cualquier tratado internacional de carácter multilateral. Entonces, lo que pediría es si podemos regresar a esta moción de orden y de nuevo acuerdo en el seno de este Senado, porque creo que el acuerdo general es eso, que se llame a comparecer a los dos secretarios y que el resto de los puntos se vayan a la Jucopo para su redacción. Muchas gracias. Sí, disculpe, senadora, pero creo que son ustedes quienes deben hacer, en el momento en que se abra la discusión, las propuestas correspondientes. Y antes de pasar a votación, pregunté si había más senadoras o senadores que quisieran hacer uso de la palabra, y nadie solicitó la palabra. Eso se debió haber dicho en el momento en que estaban los 4 puntos a su consideración. Tengo la obligación de votar los 4 puntos porque el Pleno consideró que se abriera la discusión de urgente resolución, y no puedo como presidente decidir que algún punto no se discuta, a menos que el propio proponente retire alguno de ellos, que fue lo que ocurrió con el punto número 2. Sometimos a consideración el punto número 1 y se aprobó. El punto número 2 lo retiró el proponente y se envió a la Junta de Coordinación Política. El punto número 3 se aprobó y el punto número 4 se aprobó. Le sugiero lo siguiente: que pueda hablar con el proponente a fin de que pudiera sugerirle una modificación en el 4º punto, y ahorita regresamos a él. Permítanme terminar el procedimiento con el 5º punto propuesto, por favor. Senador Mancera, sobre esto. Sonido en el escaño. Le agradezco, presidente. La verdad es que la confusión que se ha generado es pues generalizada, porque déjeme decirle que primero yo estoy siguiendo en la pantalla este punto y hay 2 puntos terceros en el escrito. Entonces estamos votando el tercero primero o el tercero segundo, pero dejando eso de lado, me parece que sí hemos aprobado, y apoyando lo que estaba diciendo la senadora, solamente por congruencia, y siendo el Pleno pues la máxima autoridad de este Senado, debiéramos de regularizar el procedimiento. Se va a citar a comparecer a los 2 secretarios y estamos partiendo de la base de que los citamos a comparecer y al mismo tiempo los exhortamos a varias cosas que entonces ya para qué los citamos a comparecer, como si ya las conociéramos. Yo creo que valdría la pena, si ya los estamos citando a comparecer, conocer y después hacer las propuestas que fueran necesarias, salvo lo que había planteado el embajador Vasconcelos, el senador Vasconcelos y embajador, en el sentido de que pudiéramos perder la oportunidad de tiempo en cuanto a lo que se va a resolver antes de este mes. Yo creo que la comparecencia será oportuna todavía para esa resolución. Es cuanto, señor presidente, le agradezco. Senador, esas son las cuestiones que ustedes tienen que señalar al momento en que solicitan el uso de la palabra. Si no lo hacen, no lo puede saber el Pleno. En todo caso, al leerse cada uno de los puntos, se corrigió el error que tiene el texto, donde dice tercero debe decir cuarto, en el 4º punto. Pero se leyeron 3 veces los puntos y se han leído en ese orden, primero, segundo, tercero, y donde dice nuevamente tercero,
se ha leído cuarto punto, es decir, se han leído de manera correcta. Ahora bien, hemos ido votando uno por uno y al principio se abrió la discusión general. Yo incluso planteé que hubiera una discusión punto por punto, se sugirió que la discusión fuera global, hicimos la discusión global y agotamos las intervenciones solicitadas. Ahora bien, hemos hecho la votación uno por uno, tomando en cuenta las adiciones, y solamente se presentó una propuesta de adición que fue hecha por la senadora Reynoso. Nada más, no hubo ninguna otra propuesta de modificación. También he consultado al proponente sobre los puntos a retirar y se me dijo por parte del proponente que el único punto que retiraba para ser turnado a la Junta de Coordinación Política era el número 2. Por lo tanto, los demás se sostenían de urgente resolución porque así lo resolvió el Pleno. Vamos a pasar al quinto punto. Senadora Reynoso, sonido en su escaño. Y yo ya solicité al proponente que pueda hablar con la senadora Vanessa Rubio a fin de acordar eventualmente una modificación en el cuarto punto. Presidente, a ver, a mí me parece... Senadora Reynoso, adelante. Sí, gracias. Como proponente de la adición al punto de acuerdo y platicando con las diferentes fracciones, sí hay una confusión en la redacción. La propuesta que hemos platicado es que todos los puntos del resolutivo, a excepción de la comparecencia, se puedan ir a la Junta de Coordinación Política para revisar la redacción. El objetivo es el mismo. Nada más las diferencias que tenemos es en la redacción del documento, estando de acuerdo con el objetivo final. Por eso, pedirle, presidente, que se pueda considerar y una vez que fue aceptado por el proponente adicionar como el quinto resolutivo, el punto que propuse, pero a excepción de la comparecencia, el resto, que la Jucopo revise el documento y la redacción y le demos para adelante. El fondo es el mismo, el objetivo es el mismo y solamente queremos encontrar en las coincidencias la solución para que esto avance. Senadora, es una propuesta que no se había hecho, pero con gusto la someteré a consideración enseguida, después de resolver lo de el punto número 5. Continúe la Secretaría con el trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano. A ver, espéreme. ¿Por qué es antes, senador? Vamos a votar si se admite a discusión la propuesta de la senadora Reynoso. Presidente, sí, honorable Asamblea, yo creo que estamos confundiéndonos. Ya hay un acuerdo en las diferentes fracciones. El punto que propone la senadora Reynoso se va también a Jucopo. De los 4 que propuso el senador Narro, uno solo es de urgente y obvia resolución. Yo creo que no hay que enredarnos, se van 4 a Jucopo y uno es de urgente y obvia resolución. Ese fue el acuerdo al que se llegó. Digo, para no darle tantas vueltas al tema. Muy bien, senador, pero ustedes deben comunicar al Pleno si existen ese tipo de acuerdos para que se actúe en consecuencia, porque si hay acuerdos que se den entre algunos legisladores y legisladoras, eso se tienen que comunicar para proceder. Hasta ese momento tenemos una propuesta de adición. Voy a preguntar a la senadora, a la senadora que hizo la propuesta de adición, si sostiene su propuesta de adición para que sea consultada con este Pleno. A ver, la propuesta que yo mencioné hace unos minutos fue sí, que se adicione el punto, que se meta al cuerpo y que se envíe junto con los otros resolutivos a la Junta de Coordinación Política para que se revise la redacción de los 4 resolutivos. Es decir, solicitar si acepta la adhesión, que además, dicho sea de paso, quien lo debe de aceptar es el proponente y él lo aceptó de inicio. Y segundo, se vaya con el resto de los puntos a la Jucopo para la redacción adecuada
del documento. A ver, senadora, perdón, pero estamos en su primera propuesta. Esta la ha hecho usted después. Su primera propuesta es un punto quinto de adición y yo tengo que consultar al Pleno si se admite a discusión. Si se admite a discusión, lo discutiremos y en su caso aprobaremos. Si no se admite, ni siquiera lo consideraremos. Ese es el procedimiento. Después, terminando el quinto punto, pondré a consideración la otra propuesta de que se vaya todo a la Junta de Coordinación Política para su redacción general. Por lo tanto, Secretaría, continúe con el trámite. Nuevamente, consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Alejandra Reynoso. Quienes estén por que se admita, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se admita, favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. El diputado Damián Cepeda y otros tienen dudas. Les ruego repita la votación, por favor. Y le pido a las senadoras y senadores que levanten bien su mano. Pregunto. Sí, senadora Paredes. Sonido en el escaño de la senadora Paredes. Gracias, presidente, y aprecio su paciencia y el esfuerzo para que podamos participar todos. En sentido estricto, si se somete a votación la propuesta original de la senadora, el voto congruente de esta Asamblea sería en contra. Pero la proponente oportunamente ha señalado que hace una adición a su propuesta y lo señaló antes de que se sometiera a votación. Entonces, la Secretaría debe someter a votación la propuesta de la proponente con la adición que la propia proponente presentó antes de que se sometiera a votación, que procesalmente usted con toda la razón me podrá decir que la debe presentar por escrito. Pero habida cuenta del esfuerzo de economía procesal que está haciendo esta presidencia, la propuesta que se debe someter a votación es el texto original que presentó la proponente con la adición en donde solicita se turne a la Jucopo. Gracias, señor presidente. Gracias. Senador José Narro. Nada más hay que, cuando habló la senadora Alejandra en el podio, ella planteó su punto y ella sugirió, ella propuso que se adicionara a lo que ya hemos presentado y me preguntaron, y estoy de acuerdo que se adicione el punto que ella propuso, así como lo propuso. Esto que está planteando lo propuso en dos puntos diferentes. Yo digo, procesalmente usted resolvió que fuéramos punto por punto. Yo digo, había que resolver primero que se adicione el tema. O sea, hay que votar si estamos o no de acuerdo con el quinto punto que propuso la senadora. Yo es lo que propongo, desahoguemos ese tema. Y yo lo que pongo es que vayamos a la votación, estamos en votación. Sí, ya. Miren, senadores, yo agradezco todas las intervenciones para ayudarnos, pero algunas de sus intervenciones son contradictorias con lo que ustedes mismos han dicho. Entonces, nos han solicitado que votemos punto por punto y hemos procedido a aceptar que se vote punto por punto. Después, quienes nos han pedido que se vote punto por punto, nos han dicho en el camino que mejor mandemos todo a la Jucopo para que ahí se resuelva la redacción en su conjunto. Pero hemos ya procedido a votar varios puntos y se han aprobado por el Pleno. Por lo tanto, no corresponde a la presidencia prejuzgar sobre lo que debe o no debe aprobarse. Es el Pleno el que debe decidir qué se aprueba. Hasta el momento, de los 4 puntos presentados por el senador Narro, ha aprobado 3. Hay un punto más que se ha propuesto, lo vamos a someter a su consideración.
y después vamos a someter a su consideración que la Junta de Coordinación Política pueda hacer una redacción general incorporando los elementos que aquí se han planteado. ¿De acuerdo? Por favor, continúe el trámite, secretario. Permítanos continuar el trámite. Sí. Esta presidencia es bastante tolerante. Adelante, senador. Sonido en el escaño del senador Cepeda. Un poco, nada más, lo que no quisiera, lo que queremos evitar en este comentario que voy a hacer, presidente, es que voten en contra quienes han manifestado que están a favor de incorporar este punto, porque es lo que estoy escuchando, pues. Bueno, ok, escuchamos algo. Lo que se había pedido es que lo que se va a votar, entiendo, es si se integra o no se integra al cuerpo. Y después se turnaría a Jucopo. Sí, por eso. ¿Es así, presidente, nada más para estar claros? Sí. Sí, gracias. Vamos a hacer dos votaciones. Gracias. Una, si se admite a discusión. Si no se admite, ya no lo discutimos. Si se admite, haremos otra votación. Es si se aprueba. Si es así, formará parte del cuerpo. ¿Y se enviará a Jucopo? Claro. Muy bien, haremos una última votación de consulta para que la Jucopo intervenga en una redacción general como se nos ha solicitado. Si nos permiten, nos ayudarán mucho a que podamos terminar. Senador Rementería. Yo quisiera referirme a lo que usted ha explicado con muchísima claridad en 3 o en 4 ocasiones. Y no quisiera que pudiéramos cometer los errores del pasado. Se votaron 3 de los 4, el segundo se mandó a la Jucopo, como usted bien lo ha referido. Me parece a mí que no está en condiciones en este momento el senador, ni siquiera el proponente, de acordar el cambio de la redacción ya votada, porque ya fue votada, como usted mismo lo ha dicho, dándole la razón. Lo que yo diría es, tal como usted lo ha dicho y reforzando precisamente lo que usted ha mencionado, que vayamos a la votación de este punto. Los otros 4 ya están votados, ya han sido de alguna manera sancionados por esta soberanía. Lo ha dicho usted con gran claridad. Si nos permiten, continuaremos con las votaciones correspondientes. Senador Añorbe, sonido en su escaño, por favor. Todo respeto. Y haciendo eco de lo que ha dicho el senador Mancera, de lo que ha dicho ya la senadora Beatriz Paredes, nuestro amigo el senador Damián, coordinador del grupo parlamentario del PAN, o sea, estamos de acuerdo en la comparecencia. Hagamos un receso de 5 minutos para poder llegar a una redacción en este exceso de suma, pero exceso de confusión. Mi querido Pepe, yo quiero decir también con todo respeto que llegamos a un acuerdo con el senador Pepe Narro. Aquí honró su palabra y le estamos pidiendo que honre su palabra. Estamos apoyando el punto de acuerdo, pero honrar la palabra es cumplir con lo que aquí platicamos. Gracias. Bien, senador, vamos a pasar a la votación, porque en todo caso, al abrirse la ronda de oradores, ahí se debieron haber vertido los puntos de vista correspondientes y los que se virtieron se hicieron, en su caso. Además, su bancada me ha pedido mucho que me apegue al reglamento. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Alejandra Reynoso. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. Sí se admite, señor presidente. Bien, pregunto si hay algún orador que quiera participar en esta discusión. La senadora Beatriz Paredes tiene la palabra. Estoy de acuerdo en el fondo, estoy de acuerdo en la redacción y solicito a la proponente que exprese si está de acuerdo en que se agregue que se turne a la Junta de Coordinación Política.
política. Una pregunta a la proponente. Adelante, senadora Reynoso. Totalmente de acuerdo, que es lo que manifestó en varias ocasiones, para que se busque la redacción adecuada con el resto de los puntos. Pregunto si hay algún otro orador u oradora. Si no es así, proceda la Secretaría a votar el punto. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Así es, que se remita a la Jucopo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se apruebe, favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. Se aprueban entonces el punto 1, 3 y 4 de la propuesta presentada por el senador José Narro Céspedes y la adición número 5 presentada por la senadora Reynoso. Además, se aprueba que participe la Junta de Coordinación Política en una redacción final. Muchas gracias. Comuníquese. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a entregar un informe del acuerdo preliminar entre México y los Estados Unidos de América. Pregunto si esta propuesta es la misma que presentó a lo largo de la discusión. Efectivamente, presidente, era el punto de acuerdo, por eso lo mencioné en mi intervención, en la coincidencia y en la suma con el senador Narro y el resto de los grupos parlamentarios. En una cuarta ronda de presentación de proposiciones con punto de acuerdo tiene la palabra la senadora Lucía Trasviña Waldenrath del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación de minería submarina. La senadora no se encuentra. Vamos a consultar con la senadora si el punto se turna o se presenta en la próxima sesión. Le damos la palabra, por último, para la última presentación de proposiciones al senador Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a negar cualquier autorización a los proyectos denominados Los Cardones, que se pretende realizar en el área natural protegida Sierra de la Laguna. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, los suscritos senadores Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y un servidor Víctor Castro, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, a la 64ª legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º, fracción segunda y 276 del reglamento del Senado, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Semarnat a negar cualquier autorización a los proyectos denominados Los Cardones, que se pretende realizar en el área natural protegida de la biosfera en la conocida Sierra de la Laguna en Baja California Sur, así como el proyecto de minería submarina Don Diego,
en el Golfo de Ulloa, localizados en el litoral del Pacífico, ambos en el estado de Baja California Sur. Consideraciones. En días recientes, la desarrolladora Zapal, Sociedad Anónima Capital Variable, presentó nuevamente ante la Semarnat un estudio técnico justificativo para cambio de uso del suelo forestal y la solicitud de autorización minera a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, para reanudar el proceso de obtención de las autorizaciones correspondientes del proyecto minero Los Cardones, trámite que aún está pendiente como parte de la autorización condicionada al proyecto que ya le fue expedida por la propia Semarnat. Además, se encuentra en litigio la validez jurídica del cambio de uso de suelo municipal que aprobó el anterior Ayuntamiento de La Paz en el 2015. Habremos de recordar que el desarrollo de este proyecto minero contempla la deforestación de 500 hectáreas. Les repito, compañeras y compañeros senadores, el que se lleve a cabo este proyecto minero contempla la deforestación de 500 hectáreas en un área natural protegida, único venero prácticamente de la zona, la Sierra de Laguna, que alimenta de agua al municipio de La Paz y al municipio de Los Cabos. Este ataque al medio ambiente es inaceptable. De igual modo, se encuentra la autorización para la operación del proyecto Minería Submarina del Golfo de Ulloa, el cual forma parte de una inversión asociada de la empresa extranjera Odyssey Marine y AMSA, cuyo principal accionista es Carlos Ancira, personaje muy ligado al presidente de la República y a Emilio Lozoya, el cual se encuentra indiciado por su participación en diversas irregularidades durante su gestión en Pemex y por el caso de Odebrecht, de quien se presumen que es socio en este proyecto minero. Como dato importante, tenemos que el Tribunal de Justicia Fiscal ordenó a la Semarnat hace meses expedir una nueva resolución, considerando que hubo deficiencias en la anterior resolución que negaba dicha autorización. Durante el último lustro, en el estado de Baja California Sur, como en el resto del territorio nacional, ha habido una embestida de los grandes grupos mineros, nacionales y transnacionales, para apoderarse de la riqueza de nuestro subsuelo, pagando sumas mínimas de recursos al erario público